Como dice el gran filósofo, báilame ese trompo en la uña para abrir el grupo de 6 mujeres que se busca la oportunidad de WrestleMania. Presentando primero de Knoxville, Tennessee, a Bianca Belair. Bianca Belair conoce exactamente lo que tiene que hacer dentro de esa estructura. Bianca Belair sueña con volver a WrestleMania con una oportunidad de título. Es su segunda entrada en la cámara de eliminación. Y por supuesto, va a aprovechar cada segundo que esté dentro de ella. Se lució en el 2022, no es ajena a portar el título. Y claro está, ha ganado hasta Royal Rumble, pero estamos hablando de una mujer que se ve llegando a WrestleMania, a su cuarta WrestleMania consecutiva y que quiere llegar, si no con título, claro está, bueno, como retadora número 1 y quiere salir con una victoria, necesita salir con una victoria de WrestleMania. Pero ese es el detalle, es una de 6. ¿Será que siquiera llega al evento de eventos? Hizo 2 cosas importantes, como señalaste tú en el 2022. 1, ganó su primera entrada en la cámara de eliminación. 2, ganó con un número muy importante, el 6, que le permitió obviamente esperar que todas se hubiesen desguañengado. Así que vamos a ver cómo le sonríe la suerte. Y hablando de suerte, qué suerte saber que ya está de regreso. La siguiente de Rio Grande Valley, Texas, Raquel Rodríguez. ¿Cómo te queremos, Raquel? Eres una heroína, mujer. Así es. Contra el mundo, lo que sea, adelante, que nosotros vamos detrás de ti. Mira, creo que se nos sale por los poros la admiración a ambos. Uno la ve y claro, supongo que también tiene que ver con que no es nuestra oponente. Uno, qué sé yo, es como inevitable llenarse de orgullo, sentirse feliz por ella. Estoy tan contento de verla de regreso. Y esta puede ser la gran oportunidad para que se luzca tanto como lo hizo en esa batalla real, en su regreso, imponiéndose de manera contundente. Ahora mira, saludito fraternal. Es la segunda cámara de eliminación para nuestra Raquel Rodríguez. El año pasado entró con el número 3 y ya sabemos el resultado. Yo insisto con lo de los números porque además me lo dijo Liv Morgan durante nuestra previa. Claro que es importante. Las últimas en entrar van a recoger lo que las demás hayan destruido. Yo también te estoy viendo, por si acaso. Guerra de palabras, por ahora. El centro del universo. De camino al cuadrilátero, directamente de Minnesota, Tiffany Stratton. Bueno, amigos, ex campeona de NXT, una mujer que no se anda con rodeos, hace su primera entrada a la cámara de eliminación e históricamente hemos visto que primeras entradas pueden dar grandes resultados. Fácilmente podría ser, y siempre lo digo de esta manera, decir la sorpresa, yo no sé qué podría ser sorprendente, tal vez para el que no conozca realmente la carrera de Tiffany Stratton en NXT antes de llegar aquí. Pero créanme, familia, esto no es simplemente habladuría y decir así que buena es. Se los va a demostrar. La mujer sabe lo que hace. Gran calidad atlética. Y bueno, usemos la palabra entonces. Sí, podría ser la gran sorpresa esta velada aquí desde Perth, Australia, para el mundo. Y estar señalando al cartel de WrestleMania. Shayna Baszler tiene el récord de haber eliminado a más superestrellas en una misma lucha. 5 superestrellas, las eliminó a todas. ¿Será que hoy vemos algo parecido? Y de Elmwood Park a New Jersey viene Liv Morgan. La mujer con más experiencia dentro de Elimination Chamber. Esta es su 5ª oportunidad. Hasta en equipo ha participado. ¿Será que finalmente a la 5ª va la vencida para ella? Y claro, venció a Zoe Stark para obtener esta gran oportunidad. Y sí, más experiencia que ninguna en su 5ª cámara de eliminación. Y es la última mujer en el planeta que se llevó un conteo de 1, 2, 3. ¿Sobre quién? Mami
Rhea Ripley, imaginen lo que eso significa. Superestrellas que han ganado su primera entrada a la cámara de eliminación, y lo digo justamente por Tiffy, que está muy convencida de que esta va a ser su oportunidad. El chico rompecorazones Shawn Michaels, el propio Bobby Lashley y Bianca Belair, ya lo dijimos, Roman Reigns, nuestro gran jefe tribal, Alexa Bliss, The New Day por equipo. Bueno, compadre, ya sabemos quiénes son las que van a comenzar. Sí, las próximas dos mujeres en entrar, claro está, son las que empiezan realmente el pack. Wow, la decisión en los ojos. Wow, la concentración. Qué sorpresa nos regaló esta muchacha cuando la vimos entrar a Royal Rumble. Cómo gritamos de emoción. Es extraordinario su talento. De Orlando, Florida, la fluorescente Naomi. Todas las mujeres que participarán dentro de esta cámara han sido campeonas mundiales en cualquiera de las marcas de WWE. Y eso simplemente nos deja saber el nivel del talento que veremos dentro de esta estructura. Todas merecen ese puesto privilegiado de WrestleMania, todas. Venció a Alba Fire para llegar aquí esta noche con una potencial oportunidad de oro. Y podría estar tan peligrosa como antes, si no más. No ha perdido un paso, lo demostró desde su primer combate, desde su primera aparición en Royal Rumble, luciéndose como siempre. Será su noche. ¿Quién sabe? Es tan difícil. Es una de las cosas que más me encanta del panorama de esta cámara de eliminación, tanto la femenina como la masculina. Es imposible saber quién va a ganar. Es su segunda entrada a la cámara, pero primera individual. La primera vez en su equipo con Carmela, cuando se disputaban los primeros campeonatos femeninos en pareja que hoy vimos en el kickoff retener a las Kabuki Warriors frente a Indi Hartwell y Candice LeRae. Y la última oponente de Dublín, Irlanda, el hombre, Becky Lynch. Amigos, una mujer que ha tenido una carrera extraordinaria, una mujer que definitivamente no deja cabos sueltos, y de hecho por eso regresó a NXT para conquistar un título que nunca había tenido. ¿Cómo es que en la carrera maravillosa de Becky Lynch no haya una victoria dentro de la cámara de eliminación, Jerry? Bueno, tal vez eso está por cambiar ahora mismo. Estamos hablando de una 6 veces campeona que de verdad muy pocas cosas no ha logrado en WWE. Como dijiste, hasta regresó a la tierra de NXT para salir como titular, y eso es exactamente lo que hizo. ¿Será esta su noche? ¿Será la noche en la que el hombre dice: entré, salí y es con la victoria? Triple H, nuestro jefe de contenido, es la superestrella que más victorias han tenido dentro de las cámaras de la eliminación. Y ya veremos si el hecho de que nunca ha entrado a la cámara de eliminación antes sea algo que funcione a su favor. Porque esa es la cosa, cuando es por primera vez no sabes la agonía que te espera, solo te la puedes imaginar. No es lo mismo sentirla en carne propia que imaginarla, así que tal vez eso le da algún tipo de ventaja que también tiene Tiffany Stratton. Este 2024 marca el tercer año consecutivo donde este evento se realiza fuera de los Estados Unidos. En el 2022 nos fuimos a Arabia Saudita. El año pasado estuvimos en Canadá y ahora estamos en Aussie. ¡Epa! Aquí vamos, en vivo desde Perth, Australia. Cargado el ambiente. Aquí hay que dosificar. Aquí hay que dosificar al máximo. Son las mujeres que tienen más compromiso dentro de esta estructura. Y no olviden, con ciertos intervalos de tiempo se comenzarán a abrir otros compartimientos. Ahora, lo más importante aquí es, como lo dice la palabra, eliminar. Es una cámara de eliminación.
desde temprano diciendo vine para lucirme. Y ahí va. Viene por el aire. ¡Oh, lo sabía! Esta Naomi vuela maravillosamente. ¡Ey! Le pone el cuerpo la ex campeona. Muy buena tacleada y parece que ella hasta se la sufrió un poco, pero logró su cometido. Becky Lynch está empezando a enterarse de lo que se trata esto. Por el momento dentro del cuadrilátero no han empezado a utilizar como arma la propia estructura, pero eso va a pasar. Es interesante que hay años donde del lado de las mujeres y los hombres. Espérate, uno, lo revierte. Uno y dos. Navajita, uno, no. Del lado de los hombres y las mujeres iba a decir las superestrellas, uno, dos. No, que entran con el mismo número terminan siendo las superestrellas ganadoras. Coincidencia quizás, los planetas se alinean. Uno, dos, no. La tabla marina no funciona. Becky. No, dice que no, Naomi. ¿Cómo se escapa? No, papá. No es por ahí. Así, casi tipo Matrix, lo que acaba de hacer. Y ¡guap! Buena derribada. Hay respeto entre ambas. Muy buen llaveo contra llaveo. Y eso se lo ves en el rostro hasta Bianca Belair. Bianca Belair es una de esas estudiosas de la lucha y que le encanta ver una ejecución propia. Y de eso nos estamos dando banquete ahora. Mira, hasta pacto y todo. Diciendo, vamos, hay respeto aquí. Ayer estuvo sentada en la mesa de comentarios de SmackDown. ¿Y sabes cómo terminó la guarandinga? Sí, vamos a ser amables. ¡Ay, Dios mío! La amabilidad se fue de paseo. Mira, lo somete. La desarmadora. Que va, no lo puede permitir. Uno y dos y... Mira cómo la tiene presa. ¡Wow! No sé si se escapaba. Oye, esto se pone complicado y rudo. ¡Ay, Dios! Están tan sólidas en el contrallaveo que a veces uno no sabe cuál de las dos realmente está en control y está posicionándose, porque la otra no por ahí, por acá. El control la lleva a cada una de ellas a hacer cosas increíbles, pero repito, tienen que cuidarse. Regla número 1, elimina. Regla número 2, papá, tienes que dosificar la gasolina para que el tanque te permita llegar a la meta. Sí, se lanza desde el esquinero, nadie en casa. Becky le intercepta con buena patada en el centro del pecho. Hablando de patadas, una de su propia inspiración, alta, verdecita, verde, que te quiero verde. No hay bandera ni espejo retrovisor aquí. ¡Wow! A la cara otra vez. La acción cerquita, justo frente al Liv Morgan. ¡Ay! Oye. ¡Ay! Mira, que me preocupa lo que pueda pasar aquí. Sabemos que son muchos los ánimos caldeados camino a WrestleMania. Y familia, recuerden que estas recámaras o compartimientos se abren al azar. No sabemos quién será la próxima en entrar. Y esto es igual para las superestrellas. Ahora sí. Esta vez sí lo hizo. Wow, con la fuerza de sus piernas, la castiga contra el acero impune de Elimination Chamber. Siempre lo he dicho, es como un platillo volador que viene de otro planeta y se posa sobre nuestro planeta, sobre nuestra tierra. Y ella se lo está gozando como si fuera divertido. ¡Oh, Dios mío, con tremendo split desde lo más alto! ¡Qué forma de sacarle el aire! Eso tiene que dolerle a Naomi. 1 y 2. Eso tiene que dolerle horriblemente a Naomi. Bueno, se luce y mira, si le duele a ella, créeme que le dolió más al hombre. ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! ¡Santa Mayuya! ¡Por Dios! Qué manera de hacer un machetazo de pierna desde allá arriba. ¡Y wow! Cuidado, las dos con el impulso. ¡X en el aire! Bueno, se transmitieron la idea y ambas la ejecutaron. La cuenta regresiva nos indica que estamos a 10 segundos de que entre otra contrincante aquí a la palestra. ¿Quién será? 3, 2, 1, canta Australia. Diffie time.
Ayer se ilusionó SmackDown contra Liv Morgan. Se salió con la suya. Vean la estrella, vean la estrella. Y la odia. No olvidemos lo que le hizo a Becky Lynch para quitarle el campeonato de NXT. Esa es Tiffy. Cómo se luce de esquina a esquina. El centro del universo se encuentra en Australia. ¡Ah! Ella está contenta. Ella está contenta. Y pisotones ambas. 1 y 2. Fuera Becky. Muy buen cambio. 1 y 2. Fuera. No, tampoco. Qué cambio de energía. Me encanta lo que estamos viendo. Gran decisión. No solo desplegando su calidad atlética, se los dije desde que entró, sino que cambia por completo el ritmo de la contienda. Dice, tengo a 2 y voy por las 2 de inmediato. ¡Qué rapidez! A veces no saber lo que le espera esta estructura es bueno para la superestrella. ¡Oh! Busca el maltrato. Dice que no Tiffy. Y super rompe espina dorsal poderoso. Le monta el cuerpo. 1, 2 y... Tiffy. Oye, es que Becky le fue a quitar el campeonato de NXT y eso ella no se lo ha perdonado. Y para colmo, una Tiffany Stratton que desde que llegó dijo, a mí me deben llevar al evento central de entrada, de eso me trato yo, y se ha asegurado de que se sienta así tras bastidores. Se lo ha dejado claro a todas. Estuvo en contra de la celebración por el regreso de Naomi. Muy bien. Diciendo, ¿y yo qué? Hablen de mí. Claro, muy bien. Si vamos a celebrar, celebremos por todas. Ay. Cuidado Naomi por el aire. Plancha cruzada y se las lleva ambas. Dios, 1 y 2. Y eso sí que sería un trabajo bien hecho. ¿A 2? Eliminarlas a las 2 a la vez. ¡Wow! Esto se complica. Si no eliminan a alguien rápidamente, esto se complica porque pronto serán 4. Eso es lo complicado de esta estructura. Oh. Mira, de esquina a esquina. La intercepta. Ve que me dijo. A mí, ya me cansé. Yo voy por ella. Se lo sentí. La telepatía que tenemos. Ay. Tiffy con el lazo. 1 y 2. Nuevamente va al grano, aprovecha cada movida, no pierde el tiempo. Tiffany Stratton, al momento esto es una triple amenaza por eliminación, básicamente. Y ahí está el detalle, cuando entre otras será fatal de 4 esquinas, a menos que hayan eliminado a alguien. ¿Será que pasa? Tiffany Stratton lograría realmente su venganza contra Becky Lynch, quitándole sus sueños de WrestleMania. Sería de verdad la mayor venganza de ella, aunque no termine ganando Elimination Chamber. ¡Wow! Usa el cuerpo de Becky para castigar a Naomi en el esquinero. Bueno, hablando de venganza. No. ¿Qué digo? ¡Sí! ¿Qué? Es Tiffy. Se bajó Naomi. Dijo, no, mamita, yo no quiero transporte público. ¡Oh! Con esa rueda. Falla el lazo. Pescozón para Naomi. Ajá, querías postre, coge tu flan de coco. La rueda también para ella. Y las pone, mira, a las 2 a punto de caramelo. Lo que yo creo que va a ser El salto mortal más bello. Buscaba el moonsault más bonito de todos. Y tremenda desnucadora, barredora desde lo más alto. Y esta con el split. A las 2. 1, 2 y... Tampoco. Sigue luciéndose con el split y esta manera de hacérselo a ambas le sacó aún más provecho. Mientras seguimos viendo la tensión básicamente corriendo por los cuerpos de quienes restan dentro de sus recámaras, dentro de sus compartimientos. Bianca Belair, Liv Morgan, Raquel Rodríguez. ¿Cuál será la próxima en entrar? Obviamente, lo dijimos y lo repetimos. La situación cada vez es más complicada para Becky y para Naomi. Son las que más tiempo han estado hasta ahora. Y obviamente, por ser las primeras en entrar, así será hasta el final del combate. 1, 2 y... ¡Qué inteligente! ¿Viste cómo se sacó a Naomi del camino para tratar de enganchar y cubrir a Becky? Ahí va el conteo regresivo. 5. El número 4 nos ha dado 5 ganadores. Vamos a ver. Amigos, una mujer que no aguanta 2 pedidas cuando se trata de ponerse extrema. Va directamente a la lutez a encender a Tiffy. Porque ayer la venció en SmackDown. Y haciendo eco de lo que siempre dice, watch me. Mírame, obsérvame que voy a lucirme. No te pierdas un segundo. No pierdan ni pie ni pisada de Liv Morgan. ¡Oh! Una mujer que fue Miss Money in the Bank y efectivamente
pudo canjear su contrato. Bueno. Un cambio de paradigma absoluto. Estamos hablando de una mujer que está en su quinta cámara de eliminación. Sabe exactamente cómo usar la estructura. ¿Pero viste cómo la metió contra el plexiglass? ¡Dios mío! ¡Puñaladas traperas! ¡Puñaladas traperas! Y también tiene... ¡Sí! ¡Para Naomi! Liv Morgan destacándose, luciéndose. Y tranquila, disfrutando. Ella está de fiesta dentro de esta demoníaca estructura. ¡Wow! Oye, y a Tiffy no la veo. Estoy preocupado por Tiffy. El Pero si la reventaron como 16 veces. Por eso me preocupo. Mira. Liv, controla, Liv, un poquito, frena un poco. Para ella este no es el momento de dosificar. Y ese momento creo que no llega. Está en su gira de venganza. Viene a quedar directamente en la cima. Dios mío, puede ser todo para Becky Lynch. 1, 2, y no hay 3 todavía. Pisotón de canguro. Uno. El tiempo. Y 2. ¿Qué clase de pisotón el de Pudo haber interrumpido el conteo anterior, pero dijo, no, voy a lucirme con mi cuenta propia. Muy buen trabajo de Tiffany, muy inteligente. Compadre, si van a entrar las 6 mujeres y no van a sacar a ninguna todavía, esto se va a poner complicado y se les va a subir la gata a la batea a todas. ¡A todas! Mira Tiffy con la estrella, se la lleva. Ajá. ¿Y esto? Bien, ¿qué demonios estamos viendo? Mira Naomi cómo se autorrescata. Espectaculares estas mujeres, de verdad. Es que el talento de estas mujeres son increíbles. Además, la fuerza de Tiffy, su capacidad atlética. Es una gran gimnasta. Es súper voladora. Tiene fuerza para regalar. Súper completa. Mira Naomi utilizando la estructura una vez más. Peligrosísimo. Wow. De cara contra la cadena. Sonó bastante feo y se vio peor. ¡Oh, Dios mío! Suplex cruzado contra el metal, la cadena, el acero. Exploder cruzado. ¡Ándale! No. Una palanca de brazo para una desarmadora. Dios mío, mírale la mano a Tiffy pidiendo ayuda. Mayday. Pero le va a romper el brazo. Esa es la intención, creo yo. Se va a rendir. ¿Qué va? A la cara para desfigurarla. Y Jessica Carr, nuestra árbitro, la primera mujer en arbitrar dentro de la cámara, diciéndoles, hey, tiene que pasar dentro del cuadrilátero. Pero de que le ablandaron el brazo, se lo ablandaron a Tiffany Stratton. Buena zancadilla y la continuación. Sí, le pagó el pisotón de antes. Naomi, ¿qué haces allá arriba, mujer? Usando la estructura y se lanza. Dios mío, qué desnucada tan maravillosa desde lo más alto de un compartimiento. Pero ¿qué es esto? La mujer araña. 1, 2 y 3. La primera eliminada es Naomi. Se la robó Tiffany Stratton. Wow. Se lució absolutamente Naomi, pero aprovechó el impacto fortísimo que se propinó la propia Naomi. Y Tiffany le dijo, te vas de aquí. Bueno, amigos, ya sabemos quién no va a WrestleMania a retar por el campeonato mundial femenino. A punto de entrar otra superestrella. Se trata de eliminar. Es la increíble Raquel con el número 5. Un número que en el pasado vio ganar a Bobby Lashley y al propio Triple H, que ha ganado 2 años seguidos, de paso. ¡Oh! Una amazona ganó una batalla real increíble de última oportunidad. Y... ¡ay, Tiffy! ¡Ay, qué impacto horripilante con la fuerza de Raquel! 1 y 2. No hay 3 todavía para ella. Una mujer que tiene todo lo necesario para catapultarse a la cima y que fácilmente podríamos estar viendo su ascenso ahora mismo. De verla, uno la puede llamar campeona mundial cualquier día de la semana. Solo tiene que tener el título ahora. Y ya sabemos quién va a ser la número 6. Una mujer que ya entró con el número 6 y ganó la batalla con el número 6. Y Becky Lynch está tratando de escapar. ¡Dios mío! ¡Qué suplex cruzado! Se sacude el polvo de las manos. Tiffy. ¿Qué? Estamos hablando de Raquel. Tiffy, no te metas en esto, mujer. ¿Qué? No. Raquel, no. Raquel, no. ¡Ay, Dios mío! ¡Pobre Tiffy! El centro del universo está choreto. 2 impactos contra las cadenas. Oye, pero ¿cómo le han dado durísimo a Tiffy? Y luego la deja caer con el trabajo bien hecho, el trabajo logrado. ¡Wow! Bueno, esta mujer viene de ganar una batalla real. Se sacó a muchas del camino. Era de esperar que Raquel
iba a hacer estragos aquí. ¡Oh! Y fueron campeonas en pareja, pero aquí no se trata del recuerdo, se trata del presente y del futuro. Y mujeres que tuvieron que entregar los títulos. ¡Oh! ¡Oh! Por culpa de mami, pero no digas que yo lo dije. ¡Ey! También va a recibir el mismo castigo. La fuerza de Raquel está enterita. ¡Ay, Dios mío! Y la regresa a lo mero. Pero es que esta mujer está dominando a todas las contrincantes de una manera que no habíamos visto hasta el momento. Y las encontró, papá, cansadas, que es lo más importante. Pero ha utilizado sus cuerpos como le daba la gana. Una clipeada para tumbarla, no para proteger a Liv. todo! Se van a unir, Jerry, se van a unir. Se dieron cuenta de la fuerza de Raquel. De la manera rasante que se está comportando Raquel. Claro. Tienen que hacerlo, tienen que ponerse en su contra. Es interesante cómo surge esta unión así inesperada. ¡Oh! DDT explosiva y doble. Ah, bueno, en las 3, 1 y 2 y... ¿Quién diría esto? ¡Bravo! ¡Qué poder! Tiffany Stratton, Liv Morgan y Becky Lynch unidas en un ring de WWE. Fin de mundo. Ya lo vi todo. Ya me puedo morir en paz. Emocionado el universo aquí en Australia con una Raquel Rodríguez que recuerda a los más grandes y las más grandes de las más grandes. ¡Wow! Sigue batallando con lo mejor de su arte Becky Lynch. Tiffany Stratton dando grandes sorpresas de la mejor manera. Y no que no sepamos exactamente del talento que posee, sino que verla así, tan desenfadada, con mujeres ya mucho más experimentadas que ellas dentro de la estructura, es punto a favor. El universo con la cuenta regresiva ahora desde 5, 4. ¿Quién entrará? Bueno, ahí tienen la respuesta. Y Tiffany va a ser el comité de bienvenida. Y el comité de bienvenida es abofeteado. Esto se acaba de poner superlativo. Dios mío, le quitaron el sabor de la boca. Ándale. No, la dejó presa. ¡Oh! Y va directamente. Tal vez le está haciendo un favor de alguna manera. ¡Wow! Mira, con la capacidad atlética de esta mujer entrando de última cuando las demás están bastante cansadas. ¡Wow! Mírala, ella es una bola de energía. Mira Indetenible. Dios mío, qué vuelta al mundo para Liv. ¿Cómo la deja aterrizar sobre su pierna, sobre su rodilla? Hace el esfuerzo. Como bandera. ¡Wow! Marchando. ¡Cabalga! Suplex precioso. Esta mujer de verdad, no hay nada que no sepamos ya de ella. Es única. Iffy, error, meterse con el pelo de Bianca Belair. Viene con el rebote y super rompe espina dorsal. Con una mano, básicamente, la fuerza de esta mujer. ¡Bravo! Cada vez, ¡Chapó! cada vez está mejor. Cada vez. Y yo pensaba que ya lo había dado todo porque ya habíamos visto cosas únicas de ella, pero no. Cada vez es más espectacular. Sí, y sí, hablando de sí. momentos espectaculares. Bueno. Te tengo los ojos puestos, chiquita. Así le dice Raquel a todas. Y cómo no, para ella todas son chiquitas. Falló otra vez ajá, esta vez no falla. Se bajó. No. Un beso de la muerte. Un beso de la muerte. Ahora sí la detuvo en seco. Sólido. Le bajó la cuerda. Desafortunadamente Raquel no pudo completar lo que quería. Oh, sí, me voy, pero te llevo conmigo. Dale. Te voy a llevar a pasear. Me encanta cómo está utilizando. ¡Ay, la propia cámara, Raquel! Muy buen trabajo. Mira cómo la coloca. ¡Oh, no! La mejor parte la llevó al final fue Bianca Belair. Aprovechando lo que estaba haciéndole justamente Raquel. Ahí la va a sacar. Se trata de eso. 1 y 2 y... No, dice que no, Raquel. A un astrofísico, alguien que nos explique realmente cómo utilizó la inercia. Aparatosamente bien y el impulso Bianca Belair. ¡Qué maravilla! Mira, y va a seguir sobre Raquel justamente. Sabe que es una de las más difíciles por el tamaño y la fuerza. Si logra eliminarla, creo que todas se lo van a agradecer. Bueno. Tiffy tiene otra idea. Sí. Espera. Y Tiffy no vino a defender a Raquel. Vino a fastidiarla porque, oye, la dejó encerrada. Tiffany Stratton. Cualquiera sería una maravilla para WrestleMania. Y todas lo merecen. Ese evento. ¿Qué está haciéndole? ¿Qué está haciendo?
No, Liv, por tu vida. Espera, yo veía como que los ojos de Tiffany yéndose y me preguntaba Por tu vida. Espera. ¡Oh, Dios mío, qué sentón! ¡Qué sentón horripilante sobre Raquel! Y arriba Becky. Pero bueno, esto es un parque de diversiones. Y Tiffy, las dos juntas. ¡Ay! Parece que así es la diversión en Australia. Al menos por hoy en Elimination Chamber. Por un segundo pensé que se iban a unir a hacer algo. Pero no, el maltrato, el super maltrato. Desde La madre allá de los arriba, maltratos. imagínate. Bueno, wow. Oye, pero Tiffy. Uy, se lleva su baño de agua. También Raquel. También se lo lleva Bianca. Tiffy. No lo pienses. No lo hagas. Olvídalo. Bájate tranquila, no hay nada que demostrar, mujer, ya has hecho mucho. Mira, yo estoy de los nervios. ¿Viste cómo cayó Becky? Y encima del cuerpo de Raquel, sin darse ni cuenta, básicamente. Pero su tiempo lo dice. Tiffy con un mortal precioso como un cisne, como vuela. Cisne sentón bombazo, qué hermosura, qué belleza. Y qué devastación la que causa todas caídas. Esto es poesía. Esto es poesía. ¿Cómo se lanza esta mujer? ¿Con qué desenfado? Y qué calidad. La verdad que su ejecución es brillante. A veces cuando se habla de excelencia en ejecución, hay que pensar en la era moderna también cuando uno ve lo que puede hacer una Tiffany Stratton que hace que toda Australia grite "This is awesome". Esto Como es asombroso. 50,000 miembros de nuestro universo de WWE. Ahí las ven, dos rubias. Y falla el lazo Tiffy. Viene por más Liv. Y no. Wow. Le da vuelta en el escaparate, la rueda otra vez. Ay, el salto mortal invertido más bonito. No lo pudo hacer. Viene por el aire quizás. La madruga. Liv. El Super Oblivion. ¡Mi madre! 1, 2 y 3. La manda al olvido. Y no la dejó lucirse más y ahora le dijo a llorar. ¿Qué pasó? Porque Tiffany Stratton acaba de ser eliminada. Watch me. No dejen de verme. No pierdan pie ni pisada de esta servidora, grita ella. Oye, pero Tiffy se lució, compadre. No me importa y no me importa. ¡Qué talento! Lo dijimos que iba a pasar y en efecto sucedió. No sale victoriosa, pero de que se lució. Y ahora mira lo que nos queda aquí en el panorama. ¿Cuál de esas 4 mujeres llegará a la vitrina de los inmortales? Raquel, ¿qué busca? ¿Qué buscas, Raquel? El rebote lo usa para castigarla contra la pared de la estructura y después la lanza en super bombazo. Por la manera en que estaba posicionada, creo que se dio en la cabeza con la viga. Super garra. Juro. Super garra para Liv. Mosca Raquel. ¡Oh, clásico de ella! Esto me encanta. Cómo gira. Paralela al ring desde el esquinero. Por la espalda, la madruga, la mujer que quiere buscar, qué sé yo, una desarmadora. Ay, por la rendición, no se lo merece. Esto no se trata de amistades, se trata de que solo una de ellas puede ganar. Tiene que aprovechar como sea, pero el poder de Raquel imponiéndose. No la suelta, esta es la clásica. No la suelta. Papá, a Raquel la sacan sin brazo, pero no se rinde. No se rinde, que te lo digo yo. No se rinde. Y, le monta el peso, 1, 2 y... El hombro. Todo lo que sube. Sin embargo, es muy habilidosa esta Becky Lynch. No. ¿Qué va a hacer? ¿Qué? ¿Bombazo con Oblivion? ¡No! ¡A las dos! Bianca Belair, aprovechando. Lo quiere hacer. Un KOD a la inmensa Raquel. KOD. Se había destacado tan maravillosamente Raquel en esa movida. 1, 2 y la despacha. Raquel Rodríguez acaba de ser eliminada por Bianca Belair. Un gran esfuerzo de parte de Raquel también. Y eso es una de las cosas más brutales de esta estructura. Tanto trabajo, piensen todo el trabajo de Naomi, Tiffy, Raquel y ahora eliminadas por completo de esto. La oportunidad titular, lo que es visualizarse en WrestleMania, desaparece y se complica. No, y además, lo que acababa de hacer Raquel, sacando del camino con tremendos bombazos a Becky y a Liv.
Pero bueno, amigos, no es como quiere el mundo es como es. Y el mundo en este momento se lo están dividiendo entre 3 mujeres. ¡A la de pollo! ¿Y cómo la deja caer? ¡Qué rompecaras! La espera en el esquinero. Becky Lynch busca altura. ¡El hombre! Es impactada. Becky. Mira este levantamiento militar. No, chico. ¡No, chico! 2 por el precio de una. ¡Ay, ay, ay! Y viene con el mortal. ¡Cabalga plancha! 1 y 2. Sería histórico si las elimina ambas. Histórico. Y casi lo hace, ¿eh? A las 2 a la vez. Y le pone fin a su combate dentro de la cámara de eliminación, que sabemos que tiene todo lo necesario para ganar. Sin Qué embargo, maravilla, nada más viste cómo cargó el peso de Becky Lynch. La usa como arma. Bianca Belair es tan inteligente. el combate continúa. ¡Ay! La montó donde quería, en la cremallera. Dice que no. Becky. ¡Oh! Se castigó igual. Primero con la cuerda, después atrás. ¡Oh! Puñaladas traperas. ¡Fuera para la calle! Muy bien, lo dijo, mírenme. Y parece que la venganza empieza a hacerse dulce en su boca. ¡Ay, ay, ay! La agarró en el aire, Dios mío. No, 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 no. Muy peligroso. Ay, pero ay, 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 duda la ay. revienta Ay, contra la cadera. y con la fuerza además que tiene Bianca Belair, estamos segurísimos de que el impacto fue horripilante para Morgan. Hablando de impactos horripilantes, esto va a dejar feísima en la foto a Becky Lynch. ¡Párate!, le dice. Hay una crueldad inevitable que sale a relucir dentro de la estructura. Y ahora, Es el lenguaje, es el lenguaje. ¡Oh! Es como que todas se poseen por el demonio. ¡Oh! Linda patada, linda en su guira y arriba. mira, una oportunidad titular puede suceder, sí, en cualquier momento del año, pero WrestleMania es una vez. Es una vez. Vamos a WrestleMania 40 y todas quieren estar allí. ¡Dios mío! La invistió sendas patadas y la pone a volar contra el plexiglass. Liv Morgan. Lo está sintiendo, está en la zona. 3 mujeres, una de ellas será retadora al campeonato mundial femenino en WrestleMania. Y más tarde sabremos si será Mami, si será Naya. Tantos elementos cambiantes. ¡Ay, que quedarán descifrados aquí! Se las lleva las dos, una de frente, otra de espalda. Lo importante es que pueden cargarse de ambas. Así como una vez se encargó de 2 cinturones y se hizo Becky 2 títulos. La madruga. Bianca Belair. Y a volar. Muy bien, creo que Bianca Belair está empezando a ver esto como su momento. Se ve dueña de la situación por completo, pero igual estamos hablando todavía de 2 difíciles contrincantes, así que cualquier cosa puede pasar aquí. Y aquí no hay conteo en el esquinero. Esto es perfectamente permitido. La madruga Liv. Salte de ahí. No lo logró como quería. Que te venga, chica, que te vengas, chica. Oye, como tambor. Esta no es una mujer que se rinde y dice hasta aquí. Ella va a seguir. Y golpea, y golpea. Y... Se la lleva. ¡Súper bombazo! Liv Morgan la va a eliminar. 1 y 2. aparatosa caída. La eliminación parecía absolutamente inevitable. Y por el aire la vemos venir. El universo la siente. Buenas patadas, torpedos. Desde el esquinero de Becky Lynch, enganche de pierna. 1, 2 y no hay 3 todavía. A favor de Lynch para eliminar a Morgan. Bueno, no podemos olvidar que las 2 que comenzaron fueron justamente Naomi, que ya no está aquí, y Becky Lynch. Becky, papá, ha corrido muchas millas. Esta mujer ciertamente sabe lo que hace. Por algo, bueno, se hace llamar incluso hasta el hombre. Y es el momento de que el hombre diga que para ser el hombre tienes que ser la mujer, que eso es lo que ella es. Batallando ambas. Liv llevando lo mejor en este momento. Le abre tremendo compás. Becky sigue castigándola. Liv escalando al cielo. Ay, quiere llegar a Filadelfia. Busca un superplex que es muy bien ejecutado.
También se impacta a ella. Ay, 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 se la puso a punto de caramelo. ¡Dios mío, qué mortal adelante! ¿Cómo gira esta mujer? Esta no se la había visto. Me encanta que se queden a pasear nuevas movidas. Y en un combate tan difícil como este, mira qué maravilla. No, 360 con plancha. no. Esta calidad ¿Ah? atlética, de verdad. Pero que Becky la pueda determinar en el aire y pueda sacarle las rodillas es maravilloso. Maravilloso. Maravillosa vista de toda Australia. Y eso es decir mucho porque miren que Australia es grande, pero bueno. Y aquí seguimos. En vivo desde Perth. Camino a WrestleMania 40, el WrestleMania más grande de todos los tiempos. Ay, ay, ay. Un KOD. ¡Oh, Dios mío! ¿Vieron lo que acaba de hacer Liv Morgan para evitar el KOD? Castigó. Básicamente una rompequijadas, pero han Horrible. estado contrarrestando contra el gran poder de Bianca Belair de manera muy inteligente. ¡Madruga! ¡El maltrato! ¡No, no hay maltrato! El maltrato es para la cara de Becky con las rodillas de Liv. Decodificada quedó. Cuidado, cuidado, la saca del camino. Bianca siempre cae de pie. ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Un KOD! ¡Beso de la muerte! ¡No, no pudo hacerlo! La madruga Liv, la madruga Liv. ¡1, 2! ¡Oh, Dios mío! La eliminó Morgan. Pero cuidado. El maltrato de Becky, el maltrato de Becky. Aprovecha el momento. 1, 2 y 3. Le comió los dulces Becky Lynch a todas. Becky Lynch va a WrestleMania. La ganadora es el hombre, Becky Lynch. Te lo dije que esta mujer no deja cabos sueltos. Es su primera cámara de la eliminación y con una carrera tan histórica era casi imposible pensar que ya no pueda algún día decir yo gané Elimination Chamber en mi primera entrada. ¡Ja! Repitió tu hazaña, Bianca Belair, ¿te diste cuenta?